¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Este es su programa Pulso Ciudadano, el programa de usted, de nosotros, de todos los vecinos de la gran ciudad y allende sus fronteras. Gracias por estar nuevamente con nosotros, como todas las semanas, los viernes a las 8 de la noche, aquí a través de nuestras redes sociales, en Grupo Pulso Ciudadano en Facebook, en Pulso Ciudadano México, en YouTube, y ahora nos estrenamos en Pulso Ciudadano México en Twitch. También ya estamos ahí. Así que bueno, pues vamos caminando, vamos avanzando gracias a nuestro excelente equipo de producción que cada vez se perfecciona más. Así que bueno, pues muchas gracias. Hoy vamos a platicar pues de un tema que es importantísimo, por supuesto. Creo que es la reforma constitucional que más ha permeado con la sociedad, o dijeran algunos, con el pueblo. Yo espero que con todo el pueblo, seguramente no todo, pero esperemos que cada vez permee más, porque muchos hablan de las reformas, etcétera, pero realmente platica usted con las personas y pues no todo el mundo está avesado o sabe al respecto. Podría ser una reforma más, una reforma como tantas que ha habido en nuestra Constitución, más de 700 reformas a partir de su promulgación en 1917. Pero bueno, esta es una especial, porque trata de un cambio de un sistema judicial, ¿verdad? De nuestro Poder Judicial Federal. Y bueno, eso ha permeado bastante, no solo con los trabajadores, no solo con los pues, ministros, con los magistrados, con los jueces o con los empleados del Poder Judicial de la Federación, sino también con la sociedad y de manera muy especial con un sector muy importante, un sector clave, un sector que hoy por hoy, cuando se moviliza, cuando abraza una causa, pues es un sector al que todos debemos voltear a ver, y son los jóvenes universitarios. Y hoy me da mucho gusto que vamos a platicar con tres de ellos que han sido protagonistas precisamente también de esta lucha que se da por la defensa del Poder Judicial Federal. Y pues le doy la bienvenida a Fernando Pujol Sotres, quien es alumno del Tecnológico de Monterrey. Bienvenido, Fernando. Daniel Muñoz, de la Universidad Panamericana. Bienvenido, Daniel. Y Luis Antonio Figueroa, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entiendo que los tres estudiantes de Derecho, ¿es correcto? No. ¿No? A ver, dinos. Bueno, pues justo pues por eso estamos aquí. A Creo que ver, este movimiento 100% apartidista, estudiantil, nos incluye a todos, no sí. solo a los estudiantes de derecho. Pues de mi parte estudio economía y relaciones internacionales y pues sí estamos muy conectados en ciencias sociales también con la Escuela de Derecho. Muy bien, perfecto. Entonces, Yo, estudias Economía y Relaciones Internacionales, Fernando. sí, es correcto. Muy bien, Fernando. ¿Y tú, Daniel? Yo estudio Gobierno, Políticas Públicas y Economía en la Universidad Panamericana y como Fernando bien señaló, es un movimiento plural que incluye jóvenes y estudiantes de diferentes carreras universitarias, de escuelas tanto públicas como privadas, y que lo que buscamos pues es ir en contra y frenar esta reforma que es perniciosa, que es tóxica y que es un retroceso institucional enorme en nuestro país. Yo Bien. también soy asesor de puntos constitucionales en la Cámara de Diputados. Muy bien, perfecto. Y Luis Antonio Figueroa, que es alumno, tú sí, ¿verdad? De la Facultad de Derecho, de la Sí, UNAM. yo sí soy alumno de Derecho y justo como mencionan mis compañeros y como se puede ver en este programa, bueno, la pluralidad de carreras, la pluralidad de personas, bueno, es lo que le da magia también a este movimiento. Claro, porque mira, uno se va con la finta y dice uno, bueno, pues son pues estudiantes de Derecho, porque son los que están metidos en el tema, ¿no? La reforma judicial pareciera técnica, ¿no? Muy técnico el tema, porque pues estamos hablando pues de todo el entramado, ¿no? Del Poder Judicial Federal y la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura y los tribunales colegiados y unitarios y de circuito, etcétera. Entonces, al final de cuentas, pareciera que solamente es para los abogados, pero me da mucho gusto que en este caso
hay ya involucrados, también por ahí hay, entiendo, alumnos de medicina y otras carreras. Y bueno, en este caso, Fernando del TEC de Monterrey, de Economía y Relaciones Internacionales, Daniel Muñoz de la Panamericana, estudiante de Gobierno y Políticas Públicas. Bueno, pues carreras que no son derecho como tal, como lo conocemos la carrera, pero a final de cuentas habla mucho sus carreras de este tema, de la administración, de los poderes de la Unión, del equilibrio de poderes seguramente, del poder judicial, que es importante y en diferentes aspectos como el económico, que seguramente ustedes nos van a hablar de ello. Así que bueno, pues los que van a hablar en el programa son ustedes, así que yo ya voy a guardar silencio y por favor, ustedes digan quién empieza. Hacemos, ¿les parece unas 3 rondas y luego una de conclusión? ¿Les parece bien? Perfecto. Perfecto. ¿Quién quiere arrancar? A ver, ustedes digan. Pues, Un volado. pues a mí me gustaría empezar un poco. Sale. Fernando, Perdón, ya nada levantó la más. mano. Adelante, Fernando. Gracias. Nos gustaría empezar pues dándoles muchísimas las gracias a los medios por involucrarnos. Y esto es lo que buscamos el diálogo, ¿no? Desde el domingo hemos estado presentes en el Ángel, en el Senado, el martes estuvimos en la Cámara de Diputados, en San Lázaro, en la sede alterna. Entonces, hemos estado buscando, insistiendo que somos un grupo estudiantil universitario, apartidista, con muchísima energía y con muchísimas ganas de colaborar. Nos pintan como la oposición cuando verdaderamente venimos de todas las universidades, somos un grupo 100% plural y aunque yo no soy abogado, yo busco la justicia porque la justicia es para todos y para todas. Claro. Muy bien, Fernando. Defines muy bien el movimiento plural, apartidista. Nos tocó ver el domingo una marcha que, pues, algunos pensaríamos que quizás iban a marchar, pues, no sé, se reunirían unos 5,000 jóvenes a lo más, y resulta que a la hora de que ves el contingente y las tomas que hubo con drones, pues yo no creo que hayan sido menos de 30,000. No sé, ustedes en los medios también se repercutió que eran entre 25 o 30,000, no sé, ustedes más o menos cuántos tengan considerados, pero bueno, fue un movimiento que permeó con la sociedad. Está avanzando esto, va como, digamos, de menos a más, pero ¿cuáles son los objetivos? ¿Cuál es, digamos, en esta primera ronda, digamos, su diagnóstico? Por Yo, favor, ¿quién sigue? ¿Daniel? yo veo una preocupación generalizada en varios sectores de la sociedad y que se materializó en los estudiantes. Recordemos que en México muchos de los movimientos sociales más importantes tuvieron justo un origen a través de las universidades, de los estudiantes y la comunidad universitaria en general. Yo veo que fuimos varias decenas de miles de personas. El gobierno, el oficialismo insiste en que fuimos 3,000. Es un despropósito, pero pues hemos visto desde la primera marcha rosa, la primera marcha en defensa del INE, que existe esta guerra de cifras y una deslegitimación y un ataque a los movimientos y causas sociales que no van con el oficialismo. Eh, Francamente hipócrita, considerando que es un movimiento que precisamente surgió de esto. Yo creo que es una lucha que buscamos que se mejore el Poder Judicial, porque por supuesto, y como cualquier institución humana, tiene cosas que se mejoren. Sin embargo, es una reforma que no aborda ninguna de ellas y que hemos visto y que se ha visto como una venganza, como un vicio en contra del Poder Judicial y que busca su subversión frente al Poder Ejecutivo. Entonces, a mí me da mucha paz y la verdad me motiva mucho ver que los jóvenes por primera vez en este sexenio nos organizamos y salimos por nuestros propios medios, por nuestra propia organización, a niveles que no habíamos visto, ni siquiera en la primera marcha del INE. Entonces, es el diagnóstico que yo tengo, una preocupación generalizada y que busca frenar esta reforma para garantizar justicia en este país. Muy bien, muy bien. Daniel, muchas gracias. Bueno, efectivamente, una marcha de esa magnitud, con jóvenes y con universitarios,
Pues yo creo que, yo no recuerdo realmente que haya habido una así desde pues, los movimientos históricos, ¿no? Del 68, algunos en los 70s, no sé, algunos posteriores, pero no en esta magnitud. Eh, Estamos viviendo, para que continúe en el uso de la palabra Luis Antonio Figueroa, estamos viviendo, Luis Antonio, un parteaguas en la historia contemporánea, que a ustedes les está tocando vivir pues a sus 20 años en promedio, vamos a decirlo, ¿no? Más o menos. Eh, ¿Cómo lo están viendo? ¿Cómo ven este momento histórico que les toca vivir? Y, y cómo lograron esa gran convocatoria, porque al final de cuentas ustedes son parte de un comité organizador de diferentes universidades, etcétera. Platícanos un poquito cómo se fue conformando el movimiento, por favor. Sí, bueno, justo como mencionas, estamos viviendo un momento histórico, estamos viviendo un momento que no se vivía desde hace tantos años, donde realmente el poder se busca concentrar en uno solo de los poderes de la Unión, donde se busca concentrar solamente en el poder ejecutivo. Esto no se veía desde pues aquella época del priismo recalcitrante que tanto nos hablan, incluso no nuestros padres, incluso posiblemente a nuestros padres tampoco les tocó vivirlos, sino hasta nuestros abuelos, ¿no? Resulta un momento histórico en el que realmente, nuevamente los jóvenes, como decía este Daniel, somos los que salimos a alzar la voz, somos los que salimos a las calles a manifestarnos, a expresar nuestra opinión, que me parece que el movimiento más reciente que había visto de jóvenes era el Yo Soy 132 en la Ibero. Me parece que desde entonces, bueno, no había habido otro movimiento con tantos jóvenes que salieran a las calles a manifestarse. El tema de la organización, bueno, no fue sencillo porque, por ejemplo, Fernando, Daniel y yo no nos conocíamos, así con más compañeros tampoco nos conocíamos, sino que esto surge a través de redes sociales, donde, bueno, de repente la UNAM empieza a hacer un movimiento, la Ibero empieza también a alzar la voz, la Libre de Derecho empieza a alzar la voz, el TEC de Monterrey, la UP, todas las universidades por momentos empezaron a alzar la voz y fue cuando surge realmente la idea entre todos de unirnos, ¿no? El sumar esfuerzos, el sumar esta capacidad de convocatoria para hacer un movimiento más unido, más fuerte, donde cupiéramos todos, ¿no? Tanto universidades privadas como universidades públicas, personas de diferentes carreras, de diferentes edades, pero todos con el mismo objetivo, que era la manifestación en contra de la reforma judicial en los términos que fue planteada. Bien, bueno, pues es muy interesante que nos haces esta remembranza de lo que no vivieron quizás sus padres, sino desde sus abuelos, efectivamente, porque estamos hablando pues de hace 40 años, de hace mucho tiempo, donde pues efectivamente se hablaba de la concentración del poder en un partido hegemónico. Y bueno, a finales del siglo XX, los últimos 25 años o los últimos en conjunto 30 años o 35, se vino hablando de la transición a la democracia. Y muchos actores, incluso de los que hoy están en la 4T, fueron promotores de la transición a la democracia. ¿A qué se referían con ese concepto? Bueno, precisamente que dejara de existir el partido hegemónico, que hubiera alternancia también en el partido en el poder. Y esto se va logrando, hay que decirlo también, con la voluntad del partido que estaba en el poder, a partir de que va abriendo espacios de participación como las diputaciones plurinominales, por ejemplo, desde la creación de los diputados de partido, y luego con la LOPE en el 77, y se va abriendo el sistema hasta que en el 2000 pues se da el cambio del Partido Revolucionario Institucional al Partido Acción Nacional con Vicente Fox, que llega a la presidencia de la República. Pero hay que decir que 3 años antes ya había habido un fenómeno en la Ciudad de México donde había ganado la ciudad, que por primera vez se abría a la democracia, el candidato opositor, el candidato Cuauhtémoc Cárdenas, candidato de una alianza de izquierda encabezada por el PRD. Y bueno, fue el preámbulo para el cambio de poder presidencial. Y bueno, a partir de ahí, los
grandes pensadores, historiadores, políticos, en fin, politólogos, estudiosos de estos temas, decían, bueno, se logró dar el cambio de partido, la alternancia del partido en el gobierno. Pero ahora, en el 2 de junio pasado, pues parecería que regresamos nuevamente, porque el pueblo así lo quiso, porque mayoritariamente así votó, a concentrar, como bien dice Luis Antonio, el poder en un solo partido. Y a partir de ahí, pues vienen otras decisiones que se están tomando y que se van, y vamos a ver durante los próximos 3 años, por lo pronto, que se van a tomar en el Congreso, donde no tienen necesidad prácticamente de cabildear, de negociar, de acordar con otras fuerzas políticas. ¿Cómo lo ves desde ese punto de vista, mi estimado Fernando Pujol, del TEC de Monterrey, estudiante de Economía y Relaciones Internacionales? ¿Cómo estás viendo ese momento, Fernando? Pues verdaderamente este es un punto que nos impacta muchísimo. Vemos varias figuras salir de estos nuevos partidos, como son el PRD, como en su momento fue el PAN, que verdaderamente buscaban un cambio y actualmente se platica de esta reforma judicial como si fuera el cambio que esas generaciones buscaban, cuando verdaderamente nosotros estamos aquí porque vemos que este cambio, esta reforma judicial, no es la evolución correcta, verdaderamente no se están abarcando los temas que se deberían tocar. Sentimos que esta reforma que nosotros buscamos tiene que contemplar también las fiscalías y tiene que ser mucho más inclusiva de todos los otros aspectos. Sentimos que estamos verdaderamente peleando en contra de un grupo que no nos quieren hacer caso. Ellos sienten, o desde nuestra perspectiva, pensamos que no están abiertos al diálogo y como hemos visto en repetidas ocasiones, como fue el caso del martes, del lunes, incluso del miércoles, pues nos cerraron las puertas. Entonces, pues ahorita lo que sigue es verdaderamente buscar el diálogo Uh-huh. y pues, o sea, que sepan que estamos aquí. Oye, pero yo creo que sí saben que están aquí, pues esa marcha que, pues por supuesto que las cifras oficiales son totalmente muy alejadas de una realidad que todos vimos y pues nada más había que ver un video o una foto y saber que no eran 3,000, por supuesto, eran muchísimos Claro, más de 3,000 los que estaban el domingo sí, marchando y todos al unísono planteando eh, un rechazo a esta reforma. Decían sí, sí a la reforma, pero no así. Sí queremos reforma, pero no así. Ahorita vamos a entrar, si quieren, ya en las particularidades de la reforma. Pero me gustaría que Daniel, que es estudiante de Gobierno y Políticas Públicas, precisamente eh, preguntar algo que ellos constantemente están diciendo. Dice, bueno, es que el pueblo votó por nosotros y al votar por nosotros está votando por lo que propusimos y nosotros propusimos esta reforma. Entonces, pues tenemos que hacerle caso al pueblo porque es un mandato del pueblo. Pero yo no recuerdo que en la boleta haya dicho ahí reforma judicial. Claro, lo dijeron en campaña, pero pues son propuestas pues genéricas, aunque sí todos teníamos claro que es la propuesta de ellos desde el 5 de febrero, que la presentó el presidente aún López Obrador, y sabíamos que cómo venía esa propuesta, esa iniciativa, ¿no? Sobre todo el tema de la votación popular de los jueces, lo cual pues también pues, nos sorprendió a muchos, pero mucha gente con la que he platicado yo antes de las elecciones decían, no, no, eso no va a pasar, eso los gringos no lo van a permitir, en fin, ¿no? Buscaban justificaciones, pero hoy vemos que es una realidad. ¿Qué opinas, Daniel, como estudiante de gobierno y políticas públicas, cuando la gente vota, pues le firma un cheque en blanco a quien, por quien votó? No para nada, y de hecho es un argumento bastante deshonesto, puesto que la mayoría de las modificaciones más tóxicas, como los jueces sin rostro, se plantearon de manera posterior a la elección y no estaban contempladas en la campaña. Fueron agregadas como reservas, como modificaciones al dictamen,
que votaron los diputados en la Comisión de Puntos Constitucionales. Aquí el comentario ya no lo hago como estudiante de gobierno y economía, ya lo hago como asesor de la Cámara de Diputados. Y te puedo decir que, primero que nada, las modificaciones salieron de la nada. La oposición presentó más de 330 y todas fueron rechazadas. Y lo que están buscando, pues, es una subversión del poder judicial frente al poder ejecutivo. Yo la describo, y no son palabras propias, son palabras de diputados de Morena que dicen que la reforma es tóxica, que es perniciosa y que la están discutiendo con demasiada premura, es decir, muy rápido. Los legisladores oficialistas saben que esta reforma está mal y no buscan mejorar la justicia en México, buscan darle un último regalo al presidente saliente. Ese fue el corazón de la discusión y de sus argumentos cuando se votó en las comisiones. Uh, yo te puedo decir que ellos lo cuestionan en privado, los diputados de Morena y del Verde, pero en público callan y ellos mismos saben que está mal y está en juego el futuro del país. Y es por eso que, vaya, tenemos que luchar, tenemos que hacer ruido y tenemos que resistirnos porque objetivamente tienen todo el poder. Va a haber una reforma judicial, es un hecho, pero que no sea este bodrio, que sea una reforma que ya con la nueva presidenta electa ya en funciones, haya un diálogo de verdad, un diálogo con la oposición, con los sectores de la población, con los abogados, con el Poder Judicial, y mejoren las deficiencias y creen soluciones para los problemas que hay. No simplemente atropellar a la institución y concentrar todo el poder en el Poder Ejecutivo. Exacto. Bueno, pues es fuerte lo que dices, ¿no? O sea buscar el supeditar al Poder Judicial, al Ejecutivo, bueno, pues es fuerte, pero rompería, Luis Antonio, como estudiante de Derecho, rompería con ese equilibrio constitucional, esa llamada democracia constitucional. No sé ustedes cómo lo han analizado, seguramente con tus compañeros en sus clases. ¿Qué pasa con pues con este equilibrio de poderes? ¿Ya lo perdimos? ¿O qué sucede? ¿Cómo lo ven? Sí, justo bueno, con esta reforma judicial que se plantea, sí se busca vulnerar el equilibrio de poderes, esta división de poderes establecida en el artículo 49 constitucional, donde menciona que tanto el poder ejecutivo, legislativo y judicial, pues van a estar cada uno a su nivel y cada uno va a tener su propia función. Entonces, bueno, con esta reforma que se propone hasta cierto punto, se busca pues supeditar al poder judicial ante el poder ejecutivo. Se busca que el Poder Ejecutivo pueda también hacer sus propuestas para ver a quiénes van a votar para ser ministros o para ser jueces. También, obviamente, el Poder Legislativo, bueno, está integrado por fracciones parlamentarias, que el día de mañana pues van a tener intereses políticos. Entonces, bueno, esta división de poderes sí se rompe, porque, bueno, también la autonomía de las instituciones, también dentro de la división de poderes se toman los organismos constitucionales autónomos, que también se buscan eliminar muchos de ellos, como lo es el caso del INAI con el acceso a la información, con el IFT, con las telecomunicaciones, o sea, hay diferentes también organismos constitucionales autónomos que se buscan incluso añadir alguna Secretaría de Estado, justo concentrando más todavía el poder, ¿no? Sí. Entonces, bueno, dentro de este equilibrio de poderes, sí se encuentran los tres poderes de la Unión, también se añaden los organismos constitucionales autónomos, porque al final de cuentas todos ellos van a dar un equilibrio, van a equilibrar las fuerzas y que no solamente el Ejecutivo tenga un poder, pues, metaconstitucional, como diría Jorge Carpizo, ¿no? Entonces, bueno, dentro de esta democracia constitucional que mencionabas, pues justo se mantiene el hecho de que se debe de mantener una mejora económica, cultural y también social. Entonces, bueno, realmente no se está teniendo esto con la reforma judicial, se pone mucho en la democracia, es nada más la voz de las mayorías, pero bueno, hay que escuchar también a las minorías, porque en el caso de las elecciones que el 2 de junio que justo mencionaban, sí vota la mayoría de los votantes por Morena, sin embargo, no es la mayoría del país. Muchas personas no salieron a votar, muchas personas también votaron en contra de Morena. Entonces, bueno, realmente no se tiene nada más ese voto y dicen, bueno, no vamos a escuchar a las minorías porque aquí no es de minorías. Solamente la democracia nos dice que es la voz del pueblo y el pueblo es la mayoría. Entonces, bueno, nosotros también a través de estas marchas, a través de estas movilizaciones, hemos hecho ese llamado a que también nos escuchen a las minorías porque seguimos siendo pueblo, seguimos alzando la voz y también merecemos ser escuchados.
Entonces, bueno, sí se violenta esta división de poderes con esta reforma al Poder Judicial en la manera en la que fue planteada y también por eso hemos alzado la voz, para que se respete la autonomía, el equilibrio de poderes y también que se respete el Poder Judicial en su generalidad. Bueno, muy bien, muy importante lo que comentas, sobre todo el tema de los OCAS. Por cierto, yo estaba reflexionando y seguramente ustedes también, hay algunos órganos que al desaparecer, como el de telecomunicaciones o el de competencia, pues yo creo que ellos dicen que pues quieren separar el tema de los intereses económicos del tema judicial, etcétera, pero también están desapareciendo, como bien señalas, estos órganos autónomos. Y yo creo que uno de los que ha de estar, pues, brincando de gusto, pues es el dueño del grupo Carso, ¿no? Porque fue quien tuvo problemas fuertes con con el IFETEL y con la Comisión Nacional de Competencia. En fin, yo creo que por ahí también, pues, parecería que hay un doble discurso o una doble intención. Pero bueno, en fin. Eh, Nos hablaban acerca de precisamente de la venganza, decía, ¿quién nos mencionó? Daniel. Bueno, vamos primero con Fernando, ¿no? Fernando, ¿cuáles son las repercusiones que visualizas desde el punto de vista económico? Tú como estudiante de economía, se ha hablado mucho y vemos que la volatilidad de la relación cambiaria peso-dólar, bueno, pues ha ido a la alza, ya estamos rebasando la franja de los 20 pesos, a veces baja tantito, luego vuelve a subir, en fin, pero estamos oscilando en los 20 pesos. ¿Qué sucede en la parte económica? ¿Cómo lo visualizas? Eso es lo que más nos tiene preocupados como estudiantes y como jóvenes. ¿Cuál es el futuro que está dejando? ¿Qué futuro le están dejando estos diputados a las siguientes generaciones? Nos están dejando una economía verdaderamente en piezas, ¿no? Cada vez estamos recibiendo mucho menos inversión extranjera, el peso va bajando, el dólar cada vez em, sube y sube. Entonces, verdaderamente, eso es en lo que estamos muy preocupados. Cada vez vemos a más países y a más órganos internacionales eh, decirnos, oye, ¿qué están haciendo? Verdaderamente hay que reflexionar más. Hablando un poco sobre derecho internacional, también aquí hay varios principios que se están violando. Si mencionamos, no sé, los principios de Bangalore, los cuadernillos, los cuadernillos de jurisprudencia de la Corte Interamericana, verdaderamente vemos 1,000 convenios y tratados internacionales que México había firmado, con los que México estaba de acuerdo, que también se están violando. Entonces, por un lado tenemos un futuro económico verdaderamente preocupante y por otro lado cada vez tenemos más instituciones internacionales llamándonos la atención. Esto lo que está generando es muchísima más preocupación en los mercados y nosotros pensamos que en un futuro podemos ver mucha más inestabilidad económica también. Sí. ¿Crees que se ahuyenten las inversiones extranjeras? ¿Ya se están yendo? ¿O con Eso es lo esto que está, se van a ir? sí, Ujú. definitivamente eso es lo que estamos viendo, aunque las cifras del gobierno actual dicen que durante este sexenio hemos recibido muchísima inversión extranjera, que ha sido de los sexenios con mayor inversión extranjera. Estos datos vienen mal. Aunque sí hemos recibido muchísima inversión extranjera, es inversión extranjera que ya se había acordado en otros sexenios. Este ha sido el sexenio con menos inversión y capital nuevo. Es decir, se han cerrado muchos menos contratos y muchos menos tratados. En el norte del país vemos tratados como el de Tesla, que sí, que si no. En el Bajío con Amazon, que se está cayendo. Estas empresas grandes, americanas, chinas, que cada vez tenemos más inversión asiática, no van a entrar a un país, no nos van a confiar sus inversiones si nuestro país no tiene un Estado de Derecho justo. Si cada vez tenemos un sistema judicial
menos confiable, pues estas empresas, estos corporativos internacionales, pues no se van a sentir seguros de meter su capital y su inversión en un país inestable. Exacto. Fíjate que estaba viendo en la semana también que hay algunos estados, como Texas, que está diciéndoles, vénganse para acá, pues ya ven que en México están cambiando su sistema judicial, ¿no? Entonces, pues vénganse para acá a invertir en México, perdón, en Texas, ya que en México pues ya no va a haber certidumbre jurídica en su inversión. En fin, grave el tema. Daniel, adelante Daniel, ya no voy a dar tanto contexto porque el tiempo se nos va, mejor ustedes éntrenle. Adelante, en su turno Daniel, por favor. No te preocupes, yo quiero darle seguimiento a un comentario que hizo Fernando, que es muy atinado. En tema de inversión extranjera directa, nuestro esquema fiscal en México dependemos muchísimo de esa inversión. Y hoy y ayer fue la convención del American Society aquí en México y su presidente Larry Rubin, que también es representante del Partido Republicano aquí en México, pues decidieron no dar a conocer los datos de inversión los, y las posibles inversiones a futuro que pudiera recibir México por la falta de certeza jurídica que está generando esta reforma judicial. Vaya, es tal la incertidumbre que tanto los estadounidenses como los chinos están decidiendo sacar las inversiones de México. No se están poniendo de acuerdo. A esos niveles está llegando la incertidumbre jurídica en México. Yo creo que lo peligroso de esta reforma es que no se puede analizar en vacío. Es una reforma que va de la mano, sí, con la de los organismos constitucionales autónomos, con materias altamente especializadas como telecomunicaciones, que un juez electo simple y sencillamente no podría resolver, pero que también debe de ser analizada con la tóxica y terrible reforma, que es la de la prisión preventiva oficiosa, que viola derechos humanos por donde se vea. Es una reforma que, en palabras del ex vicecoordinador de diputados de Morena, está diseñada porque les estorba, les limita el andamiaje de derechos humanos que se creó con la reforma del 2011, la que metió la Convención Interamericana de Derechos Humanos en la Constitución. Les estorban los derechos humanos. Y recordemos que esta reforma, entre otras cosas, obliga a que los jueces tengan que interpretar de manera textual la ley, que aparte que en muchos casos no se puede porque en México legislamos bastante mal, eso amarra de manos a los jueces y contraviene el artículo primero constitucional. Eso es una cosa. Y aparte, con la nueva modificación a la prisión preventiva oficiosa, primero se abre el catálogo de delitos muchísimo y se hace obligatoria. Ya la deben poner los jueces. Y entonces, si la interpretación es literal, pues entonces van a tener que entambar, encarcelar a cualquier cristiano en lo que averiguan. Y esto de la mano con la reserva de los jueces sin rostros, que fue aprobada, que es de verdad una cosa monstruosa. Tenemos un gobierno que se autodenomina de izquierda. Sí. Sin embargo, los jueces sin rostro es una figura que se creó con la dictadura fascista de extrema derecha de Alberto Fujimori en el Perú, en donde con jueces sin rostro y prisión preventiva oficiosa encarcelaron a más de 30,000 personas durante años. Represión política completa. Entonces, de verdad es un caldo de cultivo para que los derechos de los ciudadanos, de nosotros, tuyos, estén en riesgo. Es terrible por donde se quiera ver. Y aparte, al juez que se salga de línea, eh, pues va a tener a la Inquisición encima, porque ahora la Inquisición del Bienestar va a crear lo que yo le llamo, lo que llaman el Tribunal de Disciplina Judicial, que reemplaza al Consejo de la Judicatura Federal, que ya puede sustituir y suspender jueces, pero que es un proceso pues, bastante complejo, bastante barroco, que requieren de una carpeta de la Secretaría de la Función Pública para iniciar el procedimiento en el órgano interno de control y que tienen una comisión de disciplina de magistrados y ellos deciden si se suspende o no un juez. Es un procedimiento bastante complicado y ahora lo reemplazan con simplemente cinco magistrados que se van a votar, que el gobierno va a operar para que queden a quien ellos quieran y que el juez electo que se salga de línea de lo que le diga el gobierno, simplemente lo destituyen, lo persiguen e incluso lo encarcelan. Entonces, imagínate, derechos de los ciudadanos desprotegidos en indefensión y todavía con jueces amarrados en manos y con una pistola en la cabeza. Es a lo que nos estamos acercando.
Por eso tienen que exigirle a los senadores, escríbanles, díganles que tienen que votar en contra. Está en peligro el futuro de México. Y lo peor aún es que ellos lo saben y aún así nos están ignorando. Fuerte, muy fuerte lo que nos dices, Daniel. Bueno, creo que me vas a quitar un poco el sueño esta noche, porque sí es fuerte y muy preocupante, muy preocupante. Adelante, Luis Antonio, te escuchamos, por favor, en tu turno. Sí, gracias. Bueno, igual que como dice Daniel, me parece que este gobierno se ha caracterizado por la extrema violación de derechos humanos y también el poco interés por preservarlos y cuidarlos. Se vio desde la CNDH cuando era una CNDH con una presidenta del consejo a modo, donde después terminaron renunciando todos los demás consejeros, ¿no? También se vio en el acceso a la información, donde también es un derecho humano, y también, bueno, están las conversaciones de uno de los exsecretarios de Gobernación, donde mencionan que a ellos les conviene que no existe el INAI. Entonces, bueno, se ha visto mucho esta parte de la violación de derechos humanos, ahora con la reforma judicial, la violación de derechos humanos en cuanto al acceso a una justicia imparcial, a una libre justicia también. Entonces, bueno, los derechos humanos son fundamentales, ¿no? Como mencionaba Daniel, en 2011 se hace esta reforma sobre derechos humanos en cuanto a la Corte Interamericana también, el que se agrega este principio por persona al artículo primero constitucional, donde se va a buscar que siempre los derechos humanos sean en beneficio de la persona, que se va a buscar que siempre se tenga en cuenta principalmente pues al ser humano en general, ¿no? Como también mencionaban, bueno, el artículo 19 constitucional, donde menciona la prisión preventiva oficiosa. Bueno, la Corte Interamericana ya nos ha llamado la atención en repetidas ocasiones diciéndonos que es totalmente violatoria de derechos humanos. Exacto. Y el 5 de febrero el presidente busca agregar más delitos que se añadan a este artículo. Entonces, bueno, realmente, ¿qué está haciendo el gobierno para cuidarnos y protegernos? Si después también nuestro único medio de protección de derechos humanos ante violaciones del gobierno es el amparo, y buscan eliminar también la suspensión con efectos generales. Entonces, realmente, ¿qué nos espera a nosotros como ciudadanos, como jóvenes también, que estamos próximos a iniciar nuestra vida profesional o también estamos próximos a desenvolvernos en diferentes ámbitos de la vida, si nuestros derechos humanos dentro de nuestro país están totalmente desprotegidos? Si el día de mañana van a poder expropiarnos la propiedad y no vamos a poder hacer nada, si el día de mañana van a poder hacer lo que quieran con el país y tampoco vamos a poder hacer nada porque no vamos a tener medios de protección, porque también, como mencionaba Fernando, aunque ya hay mecanismos internacionales que están buscando también alzar la voz y llamarnos la atención, que ya la OEA también externó su opinión, que ya en la Embajada de Estados Unidos y de Canadá también dijeron que no es lo correcto esa reforma judicial, que viola el TEMEC, que viola los tratados internacionales de los que México es parte porque lo firmó el presidente y también lo ratificó el Senado. Entonces, bueno, realmente, ¿qué nos espera a nosotros como país? ¿Qué nos espera a nosotros como juventudes, como mexicanos, en un país donde no importan los derechos humanos, donde no importa también que nos llamen la atención o que se rompan los tratados internacionales que son vinculantes y que obligan a México y al gobierno mexicano a cumplirse, si no se van a cumplir? Entonces, realmente, ¿qué certeza jurídica, qué protección jurídica nos dejan a nosotros como ciudadanos y como mexicanos con toda esta reforma judicial que se tiene que hacer? Entonces, bueno, el Poder Judicial es aquel que nos protege, es aquel que ante una violación de derechos humanos, que ante una violación a nuestros derechos en general o ante cualquier situación que vulnere al ser humano, pues está para protegernos, que va a buscar siempre ser ese contrapeso del Poder Ejecutivo, porque el legislativo no es un contrapeso del Ejecutivo, el legislativo se dedica a hacer leyes, el Ejecutivo, bueno, busca ejecutar justamente como su nombre lo dice, pues todas estas partes, ¿no? Pero realmente es el Poder Judicial aquel que se va a encargar de administrar la justicia. Y si no hay justicia en este país, pues realmente no vamos a llegar a ningún lado. Y hay una frase que decían en estos días de marcha, ¿no? Si el Poder Judicial va a caer, pues el Estado de Derecho también. Claro, es un sustento, por supuesto, el Poder Judicial de nuestro Estado de Derecho. Y bueno, pues vamos a la ronda de conclusiones, si están de acuerdo. Adelante, Fernando Pujol Sotres, estudiante de Economía y Políticas, perdón, Relaciones Internacionales en el TEC de Monterrey. Te escuchamos, Fernando, con tus conclusiones en esta Gracias, jornada, por favor. muchas gracias. A mí me gustaría concluir diciéndoles que sin la independencia judicial no se pueden proteger los derechos humanos.
Y nosotros como jóvenes, eso es lo que buscamos. Buscamos defender nuestros derechos humanos y los derechos humanos de las generaciones que vienen. Porque dentro de esta reforma judicial hay puntos que contraponen también los derechos fundamentales que protege nuestra Constitución. Creo que es ridículo que estemos votando en sedes alternas reformas constitucionales, reformas que van a cambiar nuestra Constitución y que van a afectar a toda nuestra población cuando hay un gran porcentaje de nuestra población que no está de acuerdo con estas iniciativas y con estas reformas. Creo que, o sea, si vemos todas estas guías internacionales, si nos basamos en estos estándares internacionales, creo que estamos cayendo muy bajos. Pero no hay que irnos muy lejos. Vamos a países como Venezuela, ¿no? ¿Cómo empezaron en un punto que mucha gente dice que es similar a cómo estamos dirigiéndonos nosotros? Entonces, creo que sería importante abrir el diálogo. Nosotros y nuestros contingentes seguimos dispuestos a colaborar con, eh, con el grupo parlamentario mayoritario. No nos cerramos al diálogo y vamos a estar aquí muy pendientes de las siguientes semanas. Muchas gracias. Muy bien, Fernando, muchas gracias. Gracias por esta conclusión. Bueno, vamos a darle el uso de la voz a Daniel Muñoz, quien es estudiante de Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad Panamericana. Adelante, Daniel, por favor. Gracias, Luis. Pues viendo los números y los resultados electorales, pues es evidente que va a haber una reforma judicial. Lo que buscamos es que no sea esta reforma, que no sea un bodrio, que sea una reforma decente, una reforma que solucione todas las problemáticas que tiene el Poder Judicial y que lo mejore, que mejore el acceso a la justicia para millones de mexicanas y mexicanos. Yo creo que lo que se debería de plantear es una reforma que, por ejemplo, implemente y avance los métodos alternativos de solución de controversias. No todo tiene que llegar a un juez, que contemple las fiscalías y ministerios públicos que son completamente ignorados por la reforma, que agilice los procesos internos, que contemple el tema de los juicios orales y sobre todo que digitalice las carpetas de investigación. Es increíble que en pleno 2024 en México seguimos teniendo carpetas de investigación de centenas de páginas en papel, no en digital. Esta reforma va a aplazar y va a atrasar los procesos judiciales 2 o 3 años. El método de selección no es viable. Esta reforma no soluciona la justicia en México, no la contempla. Vaya, ni siquiera aborda el sistema de justicia de manera general y únicamente toca el poder judicial. Aparte, somos el país que menos invierte de la OCDE en su poder judicial, el 0.4% de nuestro PIB. No es suficiente. Tenemos un tercio de los jueces que necesitamos y la solución, en lugar de expandir el sistema de carrera judicial y agilizar el proceso de creación y asignación de jueces, deciden reemplazarlos. De verdad, es una mala reforma. Podemos hacer las cosas bien, es nuestro deber. La oposición está muy limitada ahorita. Con que perdamos un voto o una asistencia, esta reforma se va a hacer realidad. No podemos permitirlo. O en su caso, que sea una reforma diferente. Las, recordemos que ahorita las minorías legislativas también están limitadas, puesto que al menos en la Cámara de Diputados ni siquiera alcanzan el 30% para meter una acción de inconstitucionalidad. El panorama es complicado, pero no podemos dejarnos vencer. Tenemos que luchar, vamos a luchar y espero que todas y todos se movilicen este 8 de septiembre para exigir una mejor reforma judicial, que se respete la independencia judicial y que haya justicia para las y los mexicanos. Los estudiantes vamos a estar ahí, lo vamos a encabezar y ahora está en ustedes, en la sociedad, llevar esta lucha, puesto que nuestro poder legislativo ahorita está muy limitado y esto ya cayó en nosotros, en los ciudadanos. Eh, Entonces yo los dejo con ese mensaje. Muy bien, No el 8 de podemos septiembre dejarnos es vencer. el próximo Domingo, domingo. Es, es correcto. va a ser una nueva marcha o es una concentración o qué es lo que están planeando? Me parece que es una marcha que parte del Ángel de la Independencia. Estén atentos a detalles en redes sociales, movilícense, prepárense, porque esta reforma no puede pasar. El país ahora sí se nos va a caer. Va a tener consecuencias económicas gravísimas, por no decir políticas y sociales.
Estamos luchando por la división de poderes y el futuro del país, por la existencia de la república. Y no hay que perder eso de foco. Muy bien, perfecto. Daniel Muñoz, muchísimas gracias. Gracias por participar con nosotros. Y bueno, es el turno de Luis Antonio Figueroa de la Facultad de Derecho de la UNAM. Sí, muchas gracias. Bueno, a mí me gustaría concluir mencionando también la invitación a que la gente siga alzando la voz. Me parece que sin una división de poderes no hay una democracia, sino que se va a convertir en una dictadura y no queremos eso para nuestro país. Antes que nada, somos también demócratas. Sí, ganaron la presidencia, sí, ganaron también muchas diputaciones y senadurías. Sin embargo, bueno, también nosotros que nos estamos alzando, que nos estamos levantando la voz, también somos parte del pueblo, también merecemos ser escuchados, también merecemos ser tomados en cuenta. Y hace unos momentos se preguntaba como si votar por alguien era un cheque en blanco que podían hacer con ello lo que quisieran. Y bueno, me parece que tampoco es la forma. Deben de escuchar a la gente, deben de escuchar a la población, deben de escucharnos a nosotros como jóvenes, como aquellas personas que somos el presente, pero también somos el futuro, que nos va a tocar vivir todas estas reformas que se están realizando, que se está buscando hacer. Y me gustaría concluir con eso, invitar a la gente a seguir alzando la voz. No hay nada peor que ser indiferentes con lo que pasa en nuestro país y a mí me gustaría quedarme con que pase lo que pase, nosotros estamos luchando por querer un México mejor, porque queremos un México mejor y porque queremos que realmente la sociedad y el país y el mundo en general progrese. Entonces, bueno, yo me quedo con esto. Invitar a la gente también a que siga alzando la voz, que los senadores que están próximos a discutir esto en comisiones y después el pleno la siguiente semana, también la oposición se mantenga firme en sus votos, que el partido oficialista y sus aliados pues busquen reconsiderar el voto también, que la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, también tome en cuenta a todas las voces, porque al final de cuentas, si se llegara a pasar por Cámara de Senadores, no olvidemos que ella tendría derecho a veto, disculpen. Entonces, Sí. con este derecho a veto también podría batear esta reforma. Entonces, todavía hay cosas que se pueden hacer. También los invito a no perder la esperanza, que no decaiga el ánimo, porque todavía queda mucho por hacer, todavía quedan muchos pasos por tocar. Y bueno, agradecer el espacio nuevamente y un gusto estar aquí. Muchas gracias Luis Antonio. Bueno, se nos quedan temas en el tintero, porque ya no quise yo seguir hablando tanto porque les robaba minutos, pero hay temas en el tintero muy importantes como pues lo que hemos por lo menos escuchado en algunos noticieros de que ya hay grupos en los estados. Hay uno que está documentado con video en Veracruz de jóvenes que se organizan y son pro reforma, pro reformistas, digamos. Entonces, yo veo un poco delicado ese tema porque, bueno, si se organizan grupos que estén en contra de los que están en contra de la reforma, que son ustedes, bueno, pues, ¿a dónde vamos a llevar esta situación? Entonces, tengan mucho cuidado, por favor, porque es un tema delicado y hacer un llamado a las autoridades para que, a final de cuentas, en este caso, los senadores, porque ya la bola está en la cancha de los senadores, pues que tomen en cuenta a los jóvenes universitarios que salieron el domingo pasado y que demostraron que no son 3,000, son muchísimos más de esas cifras oficiales que se manejaron y que pues además tienen ellos una visión importante que hay que considerar porque además estamos hablando ya, como bien lo dicen ellos, no solo de su presente, sino de su futuro. Y ese garlito de que miren que cuando ustedes terminen la carrera, los de derecho pueden ser jueces, bueno, pues parecería que es un incentivo, una zanahoria interesante, pero a mí me ha sorprendido cómo los jóvenes, de veras, en este caso los estudiantes de Derecho, han planteado con mucha madurez el tema y no se han dejado llevar por ese espejismo, ¿no? De que miren, pues, ustedes van a poder ser jueces en cuanto terminen, ¿no? Entonces, creo que es algo muy interesante porque demuestra que hay una gran madurez ya en estas nuevas generaciones. Así que pues yo los felicito mucho, de verdad, muchas gracias Fernando, Daniel, Luis Antonio, y pues a seguirle y manténganos informados por favor y aquí está su espacio para cuando gusten invitar a más compañeros o hacer algunas mesas donde estén quizás nada más ustedes para que ya no haya un conductor que les quite el tiempo dando tanto contexto.
pero creo que vale la pena que los jóvenes se expresen. Y hoy, en el 2024, al igual que en muchas épocas de nuestro país, los jóvenes se están haciendo escuchar y ustedes han escuchado hoy a 3 jóvenes representativos de estas multitudes que se están haciendo escuchar todos los días hasta el último rincón del país. Muchas gracias, gracias jóvenes. Les agradezco Muchas mucho. gracias. Ya nos vamos, Gracias. amigos, también. Perdón, Daniel, ¿querías comentar algo, Daniel? No, muchas gracias Bien. y nos estamos viendo. Claro que sí, muchas gracias, Daniel, muy amable. Bueno, pues gracias a ustedes, amigos, que nos vieron. Recuerden que tenemos una cita el próximo viernes a las 8 de la noche en otro Pulso Ciudadano, el programa de usted, de nosotros, de todos los vecinos de la gran ciudad y allende sus fronteras. Gracias a Yolanda Paredes en la producción, a Axel Apolonio también, que siempre está muy atento y ahora ya transmitiendo a través de la cuenta de Twitch. Así que, pues vamos caminando, caminando. Los veo, los espero y quiero que me vean también y me escuchen junto con nuestros invitados el próximo viernes a las 8 de la noche en otro Pulso Ciudadano. Se despide de ustedes su vecino amigo Luis Figueroa. Hasta la próxima.